Amigos, bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a hablar sobre un tema fundamental para la historia contemporánea de Venezuela. Hablamos del 12 de febrero del año 2014, una fecha en la que el epistolario venezolano conmemora la Batalla de la Victoria, una batalla en el marco de la Guerra Civil de Independencia que le otorgó la victoria al bando patriota y cuyos protagonistas fueron los aguerridos jóvenes, estudiantes y seminaristas que se tuvieron que enfrentar a las tropas del bando conducido por aquel entonces por la bestia, por José Tomás Boves. En Venezuela se viene celebrando por esa ocasión el Día de la Juventud. Sin embargo, el 12 de febrero del 2014, el cariz de lo que suele ser una conmemoración patriótica sin más que agregar a la lista, se convirtió en un antes y un después para todos los amantes de la libertad. Un antes y un después signado por el luto, signado por la sangre y signado por la lucha de dos valientes jóvenes venezolanos quienes regaron con su sangre el pavimento de Caracas. Ellos son Basilda Costa y Robert Redman. Hoy vamos a hablar sobre los protagonistas, los que estuvieron allí en ese 12 de febrero y que tienen para compartir las crónicas de aquel importante 12 de febrero nacionalista. Me acompañan el día de hoy José Luis Santamaría, preso político, luchador nacionalista por la libertad de Venezuela. Me acompaña además Vicente Hernández, líder estudiantil, defensor de la autonomía universitaria y del sentido patriótico dentro de las aulas. Y por supuesto, Esnel Herrera, también líder universitario, líder estudiantil y defensor de la libertad de Venezuela. La primera pregunta para iniciar este programa será la siguiente. ¿En dónde estabas ese 12 de febrero del 2014? José Luis, empezamos contigo. Bueno, muchas gracias, Manuel, y a todas las personas que se conectan, a los estimados amigos fraternos nacionalistas en las cámaras invitados en esta sala. Aquel 12 de febrero, lo comentaba yo hace mucho tiempo, como un ciudadano más de la República. Creo que para la edad no somos tan jóvenes, pero somos de esa ciudadanía que acompañó la historia viva del 12 de febrero. Y ese 12 de febrero me encontraba yo en las obligaciones diarias de cualquier ciudadano, trabajando, sobreviviendo en un país hundido por el socialismo y el comunismo. Y ya por aquel tiempo las juventudes nacionalistas tomaban un alto contacto con diferentes grupos de la sociedad civil. Me recuerdo que aquel día me encontraba yo en mi casa en el centro de Caracas y recibo la llamada inmediata a uno de los jóvenes nacionalistas que lamentablemente hoy no se encuentra en este foro, pero sí estuvo con nosotros en algunos otros llamados. Se llama Vanderlei Tomalá y él me llama diciendo: acaba de iniciar la manifestación del 12F y estamos convocados para la Plaza Brión. Rápidamente nos condujimos y en medio de aquel tumulto de gente del año del 2014, ya se habían dado algunas manifestaciones en Caracas y el llamado de atención porque habían cercos policiales por todos lados. Desde la Plaza Venezuela, donde estaba la salida de la Universidad Central de Venezuela, y donde era acostumbradamente llamarse la Plaza de la Juventud a la Plaza Brión. Y desde ahí nos fuimos acercando, tanto Vanderlei como yo y toda la sociedad civil caraqueña, que se fue ir agolpando y acompañando a la sociedad de la juventud nacionalista, a los jóvenes venezolanos que se aprestaron a ese llamado. Era casi media mañana, entre 10 a 11 de la mañana, y corríamos entre las calles, entre el metro, a buscar los puntos de concentración para acompañar la masa. Y a partir de ese momento, pues, comenzó ese deambular de la manifestación que fue cercado por todos lados, hasta que derivó llegar hasta los previos del centro de Caracas, en la esquina donde se encuentra la Fiscalía
general de la República y donde se encontraba en aquel entonces Luisa Ortega Díaz. Es importante estos datos tenerlos bien en cuenta. A Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República en aquel entonces, y en el centro de Caracas, donde se encuentra, o donde se encontraba y todavía se encuentra, el mayor eje del centro de poder del gobierno tiránico. José Luis, antes de continuar, digamos, con la entrada de la protesta al centro de Caracas, quisiera saber también en dónde se encontraba Vicente Hernández este día. Vicente, te escuchamos. Bueno, primero que nada, saludos, Manuel. Gracias por la invitación. Y como todos los estudiantes en las aulas, en las universidades, sin embargo, el sentir, el llamado, más allá de convocatoria, el llamado de la juventud, el sentir general universitario, era como todo joven, como todo ciudadano que ama su país, como toda persona, todo venezolano de bien, protestar como nuestra constitución nos los permite. Sin embargo, bueno, asistimos muchas universidades, recorrimos varias universidades de la ciudad. Fue un buena concentración, bastantes personas. Sin embargo, bueno, uno que otro momento, varios dirigentes estaban ya un poco nerviosos, había un ambiente tenso. Ya sabemos cómo son estas situaciones, ¿no? Y bueno, de un momento a otro la situación cambió. Era de esperarse, pero igual es siempre sorpresivo. Quería saber también, pero voy a introducir un poco de contexto. Es importante recordar que para el 2013, Enrique Capriles Radonsky había claudicado ante el chavismo. Enrique Capriles Radonsky traicionó a la voluntad general, a la voluntad nacional, que a través de las urnas se manifestó y le nombra presidente de la República. Y él, en un acto de cobardía suprema, se niega a luchar por la libertad de Venezuela. Y es en ese marco que desde al menos el año 2013 vienen distintos movimientos que se denominan como autoconvocados y empiezan a tratar de hacer esa especie de sector crítico que utiliza las calles como una forma de llamar a la lucha por la libertad. Y que precisamente dentro de ese orden, dentro de ese marco, aparecen las figuras de Antonio Ledesma, de María Corina Machado y de Leopoldo López, quienes a través de una maniobra de politiquería barata hacen esa convocatoria de la salida. Entonces, conociendo esto, me gustaría también escuchar en dónde estaba ese 12F mi amigo Esnel Herrera, un nacionalista que para ese entonces estaba viendo el monstruo por dentro. Esnel, te escuchamos. Saludos, Manuel, gracias por la invitación y a todos los presentes. De hecho, bueno, sí, ese 12F hace 11 años me encontraba en Caracas. Yo soy de Guarenas, salí con todo el equipo de Voluntad Popular. Yo era en ese entonces líder juvenil de Voluntad Popular y nos dirigimos hasta Caracas y llegamos hasta donde se hizo la concentración, que fue Plaza Venezuela. Aclaro que fue una de las manifestaciones más grandes eh, de la juventud ese día, y sí se sentía ese ambiente tenso, como lo recalcaba este compañero Vicente Hernández. Y hablando un poquito del monstruo, que yo trabajé para Voluntad Popular, de hecho fui funcionario público por un buen tiempo en Guatire, pertenecía a la Cámara Municipal de Zamora, y me fui dando cuenta de la corrupción que estaba ocurriendo en dicho municipio, cómo se pactaba Voluntad Popular con el chavismo, eh, el tema de política, cómo jugaban allí con las partidas secretas. Me acordaba lo que fue Acción Democrática y COPEI en su entonces, los cuentos que le echaban los abuelos a uno de la corrupción, tal cual. Y
Y a mí siempre me ha gustado ser autocrítico, leer. Me había leído los estatutos del partido, de Voluntad Popular, y empecé a ver que era casi que lo mismo que ofrecía el chavismo. Y más adelante fui entendiendo de que pertenecían a la Internacional Socialista y con ellos no íbamos a salir del régimen nunca. Y lastimosamente ese día pierden la vida dos jóvenes venezolanos que sí tenían clara la meta de liberar al país, de conquistar la libertad de nuestro país, y estos políticos jugaron con la vida de ellos y con la vida de todos los presentes ese día, a usarlos como carne de cañón, que es una manera irresponsable de haberlos llevado a esa concentración. No sé si tienes otra pregunta, Manuel. Vale, pues fíjate, yo sí que iba a comentar también, iba a responder a este interrogante, porque para mí es un antes y un después, no solamente en la vida política de Venezuela, sino también para mi vida política. Y precisamente de eso quería comentar. Yo recuerdo claramente el 12 de febrero del 2014, porque fue una de estas manifestaciones que, a pesar de estar plagado por ese afán de los distintos partidos políticos por robar protagonismo, realmente el hilo conductor era la juventud nacionalista de Venezuela. Eran todos aquellos jóvenes y estudiantes amantes de su país y que querían ver a Venezuela libre. De modo que yo me sentí atraído por ese mensaje y me sumé a esta lucha. Y recuerdo que por aquel entonces ya habíamos hablado algunos nacionalistas sobre distintas fórmulas para proponer al país una nueva forma de resistencia, y que prácticamente fue el 12 de febrero del 2014 lo que lo definió. Yo venía trabajando, venía aportando mi granito de arena como militante en distintas agrupaciones, y es justamente ese día yo me encontré algunos que se hacen llamar nacionalistas, pero que no querían llevar la lucha hasta las últimas consecuencias, que no querían ir más allá de lo intelectual y ir directamente al plano de la lucha. Y en ese paradigma, en ese contexto, nació con un puñado de jóvenes idealistas Renacer Nacional. Y Renacer Nacional prácticamente signa su primera aparición dentro del mundo político venezolano ese 12 de febrero del 2014. Y ese 12 de febrero del 2014, que fue una protesta inicialmente, como estábamos comentando, completamente pacífica, que buscaba hacernos notar dentro del centro de Caracas, porque es el centro neurálgico del poder en tiranía, pues me dio la oportunidad de encontrarme con algunos patriotas, como es el caso de José Luis. Entonces, a mí me gustaría a partir de ahora ir relatando qué fue lo que cada uno de nosotros vio de cara a ese 12 de febrero. José Luis, cuéntanos, digamos, tu anécdota vital, lo que viste en aquella oportunidad. Bueno, como decía al principio, pues creo que formar parte de la historia del 12F, más como ciudadano independiente y parte de esa sociedad civil que era responsable del acompañamiento de esa juventud nacionalista, de esa juventud venezolana que hacía el grito, la voz de libertad desde ya hace muchos días antes del 12F, ya el 2 de febrero y días previos en enero. Venía, como decía Manuel, veníamos a pasar de años de una marcada llamada al gran despertar de conciencia ciudadana. Y yo lo veo justamente, como decía al principio, en aquella llamada de Vanderlei, y acompañar esa manifestación. Desde Plaza Brión, que nos encontrábamos la ciudadanía, digamos, la ciudadanía común, no los jóvenes, que recibían a los jóvenes venezolanos que tomaban las calles, saltando todos los cercos que habían en la ciudad, tanto en la Universidad Central de Venezuela, en la Plaza Brión, en las avenidas, en la autopista, hasta finalmente ir rompiendo los cercos y comenzar esa movilización que
partía en dos formas, desde Plaza Brión, desde Plaza Venezuela, hasta ir tomando la ruta hacia el centro de Caracas vía la Avenida Libertador, donde termina el puente y comienza la CanTV de la Avenida Libertador. Ya un grupo aglomerado importante de jóvenes, de ciudadanía, la gente en los edificios vivía con emoción, con alegría. Debo decir lo que se me pone un nudo en la garganta, porque la expresión ciudadana, la ciudad caraqueña gritaba de emoción de ver a la juventud tomando las calles con decisión. Y tomando las calles con decisión porque la consigna no era por un movimiento político, no era por un liderazgo de un líder mesiánico, no. La consigna era por la libertad. No eran jóvenes entusiasmados por partidos políticos, sino eran jóvenes decididos, así como ahora recientemente se derrocaron las estatuas del chavismo. Ese día, ver a jóvenes de distintas agrupaciones que dejaron sus franelas políticas atrás, que se rasgaron completamente la imagen de los partidos y dijeron: esta va por Venezuela. Esta va por Venezuela. De hecho, José Luis, conforme avanzabas en la manifestación, el número de banderas políticas o de franelas de partidos políticos iba disminuyendo. Al inicio, claro, ibas viendo franelas de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de este y del otro, pero conforme avanzabas más hacia el centro de Venezuela, estas desaparecían, porque el mensaje era muy claro. Como tú lo dijiste, era por Venezuela, era por la libertad. Ahora bien, Vicente, una cosa, ¿cómo se veía este llamado de lucha, este movimiento prácticamente espontáneo, a pesar de lo que quieran argumentar algunos partidos? ¿Cómo se veía en el interior? ¿Cómo se veía en el interior de Venezuela? Aquí me hace recordar que varias personas me preguntaban, ¿por qué vas? ¿Cuál es la motivación de ir a arriesgar tu vida, etcétera? Así como todas las personas que estuvimos en la calle, ¿no? Porque no solamente era la autonomía universitaria, no solamente era la universidad, sino que desde el movimiento estudiantil, era cómo se atentaba con nuestra visión de un país funcional. Me explico. Y que muchas personas al inicio se cohibieron porque pensaban que era como un llamado político, un llamado, una convocatoria politiquera, así decirlo. Sin embargo, así como dices, mientras más tú avanzabas en la manifestación, más se notaba la diferencia, más se notaba que la mayoría de los jóvenes estaban allí por un sentir nacional, un sentir patriota, y independientemente de los partidos que pertenecieran, etcétera, de los mismos movimientos, ahí era ese grupo de personas con una misión, con un mismo sentir, y era prácticamente dar la vida, no solamente por la libertad, sino por el país, por la mejora del país. Y creo que lo has puesto de forma magnífica. Se trataba realmente de manifestaciones espontáneas, que no solamente esos ecos llegaron a Caracas, sino a todo el país, y que realmente no eran por una tolda política, sino era por la libertad y por supuesto por la grandeza de Venezuela. Algo que quería mencionar es que ciertamente había como las comunicaciones eran mínimas, las comunicaciones entre los estados, entre las ciudades, todo estaba muy controlado, ¿no? Sin embargo, el internet, ahora con el internet vuela muy rápido, la comunicación es increíble. ¿A qué voy con esto? Que en un momento nosotros estábamos rezando, de hecho, era en la noche, estamos haciendo vigilia, muchachos católicos por un lado, evangélicos por otro lado, independientemente de todo, el llamado, el sentir, unió a las personas. Y lo que quiero mencionar es que cuando matan a los muchachos, cuando empiezan a atacarlos, porque fue un ataque, porque los mataron directamente,
nosotros nos enteramos. Y eso fue como choqueante porque no los llegamos a conocer, no sabíamos quiénes eran, pero nos dolían como si fuera un hermano nuestro, nos dolía como si fuera familiar de nosotros, porque todos en la calle era como una familia completa, porque todos estamos en lo mismo. Alguien del Zulia nos dolía como alguien de Caracas, como alguien de los Llanos, como alguien del Callao. Y esto es importante resaltarlo, la unificación del país en un solo sentido. Y en el fin y al cabo, como podemos ver, tenemos distintas visiones. Por ejemplo, el caso tuyo, el de José Luis, el mío también, fuimos manifestantes que estuvieron in situ, que estuvieron en Caracas, pero también vemos como todo fue un sentimiento que se manifestó incluso al interior, como lo puede atestiguar Vicente Hernández. Esnel, ¿tú cómo viviste ese 12 de febrero? ¿Qué viste? Bueno, yo podría resaltar que ese 12 de febrero la aglomeración de personas era gigantesca, incluso cuando llegó toda la gente de la Universidad Central de Venezuela, ahí mismo Plaza Venezuela, más todos los jóvenes que veníamos de todo el país y de la Gran Caracas, más los caraqueños, nada más escuchar el himno nacional, ese Gloria al Bravo Pueblo retumbó el centro neurálgico de nuestra capital, de Caracas. Había un clima de que los jóvenes estaban al poder de esa concentración. Incluso creo que rebasamos a los intereses políticos ese día. Como bien decía José Luis, muchos se quitaron las camisas de los partidos y era un día de vivir o morir por la República, por la lucha de la libertad. Eso es lo más anecdótico que te puedo decir. Bueno, mi compañera sí siguió más allá, fue hasta la Fiscalía General de la República y estábamos en contacto qué estaba pasando allá y me iba informando. Pero sí había un clima tenso, como te mencionaba anteriormente, y yo decidí no continuar hasta el punto final donde terminaba la concentración. Había prácticamente, digamos, no un filtro espiritual, pero sí una especie de bandera, un estandarte. Se sentía en el ambiente, conforme ibas avanzando en la manifestación, que esto iba a terminar en conflicto, que iba a terminar Sí. en caos, que iba a terminar en lucha. Y todo estaba preparado para ello, porque evidentemente dentro, digamos, el inconsciente colectivo venezolano está la vinculación del centro de Caracas con el poder. Por lo cual, si una marcha, si una manifestación de la oposición venezolana llegaba hasta el centro, demostraba debilidad por parte de la tiranía. De modo que el chavismo siempre hacía todo lo posible para que cualquier manifestación de disidencia, de disconformidad con el chavismo, estuviese siempre en el este y, de ser posible, en el este del este. Sin embargo, desde el movimiento estudiantil se tomó la decisión y desde la espontaneidad venezolana se tomó la decisión de ir hasta las últimas consecuencias y al centro de Caracas. Yo quisiera, antes de que pasemos a esa parte, vamos a ir un poquito más, solamente un contexto más para acelerar. Evidentemente la manifestación, como dijimos, fue pacífica, pero como tú lo acabas de describir, fue encerrada por todos lados. Y evidentemente no quería que se diera la concentración, pero por alguna razón, evidentemente de los intereses políticos de ambas izquierdas, de que no se rompiera, o si se llegase a romper la manifestación, si se llegase a desencadenar, quedara expuesta para el trabajo que iba a pasar, lo que realmente ellos querían, que era una repetición en cámara lenta de lo que fue el 11 de abril, con la muerte de venezolanos en las calles. Y eso era lo más importante para ellos, demostrarle al público, a la opinión pública, a las grandes cámaras, a los medios de comunicación, a todas las fuentes que cubrían, a que la revolución estaba dispuesta a matar, porque eso fue lo que vino después.
El 12 de febrero representó la suma de 3 voluntades distintas. ¿Cuáles eran esas voluntades? Por un lado, el de la tiranía, de demostrar que eran capaces de derramar sangre con tal de mantener el proyecto revolucionario vivo, que eran capaces de matar a la población venezolana con tal de que el chavismo mantuviese el dominio de Venezuela. Por otro lado, tenemos el caso de la falsa oposición venezolana, que ante la caída, ante la pérdida de apoyo del liderazgo de Capriles, necesitaban reemplazarlo por el liderazgo de Leopoldo López. Y una forma de hacerlo era intentar vender la idea de que por un lado Voluntad Popular en lo general junto a María Corina Machado y Antonio Ledesma, y por otro lado Leopoldo López en lo particular, iban a ser el nuevo líder capaz de llevar a Venezuela a la libertad. Y esta es una operación que siempre han hecho en el marco de la politiquería venezolana. Cada vez que hay un pseudo líder que se hace con el apoyo electoral, como es el caso de Manuel Rosales, y que evidentemente lo quema porque es incapaz de denunciar el fraude y porque es incapaz de luchar por esa victoria, es reemplazado. Primero Manuel Rosales, se quema, ponen a Capriles Radonsky, se quema, Leopoldo López, se quema, etc. Es un ciclo que de hecho hoy en día lo estamos viendo nuevamente con la figura de María Corina Machado. Y bien, pero había también un tercer elemento, un tercer factor, y es esa ciudadanía autoconvocada que está cansado de este teatro, esa ciudadanía que está cansada de que jueguen con su libertad y con su futuro, y esa ciudadanía que sí estaba dispuesta a poner la carne en el asador y a derramar su sangre por la libertad de Venezuela, por la auténtica libertad y no por un pacto entre partidos, por la auténtica libertad y no por un diálogo. Y es esa la ciudadanía que salió no solamente por una convocatoria contextual, por una convocatoria puntual, sino que salió a la conquista de la libertad y denunciando el proyecto de Estado comunal, que a muchos se les ha olvidado, pero que el chavismo tenía preparado para adelantar el proceso revolucionario y totalitario que conforma el chavismo. Ahora bien, lo que iba a decir, yo el 12F fui testigo directo del asesinato de Basilda Acosta. ¿Por qué? Porque una vez avanzamos de una forma, diría, cuasi heroica, y yo no me considero ningún héroe, digo heroica, pero por los ciudadanos, por los jóvenes, por los estudiantes que estuvieron allí y derramaron con su sangre el asfalto. Porque antes del asesinato de Basilda Acosta, recuerdo yo claramente que hubo al menos 2 heridos de bala que fueron evacuados por los mismos manifestantes. Cuando llegamos a la esquina, si mal no recuerdo, y con eso me tiene que ayudar un poco José Luis, a la esquina Tracabordo, la esquina de Monroy, esto para los caraqueños y para aquellos venezolanos que conocen bien las esquinas de Caracas, que son llamadas por... La avenida, perdona que te corte, estábamos primero en la avenida Universidad. Estábamos Correcto. avanzando y hemos pasado la Galería de Arte Nacional, Parque Carabobo, la estación Parque Carabobo y llegamos a la esquina de Monroy, donde está la esquina de un banco, ¿correcto? Correcto, un banco llamado Caroní. El Banco Caroní. Al cruzar a mano derecha, según conforma hacia el norte de Caracas, lo que es el Frente Norte de Caracas, el Frente Norte de Caracas tomaría hacia la avenida Urdaneta, hacia San José, y en ese camino vas a conseguir la esquina de Tracabordo donde se sucedió el hecho más grotesco y el acto más vil de la maldad revolucionaria, que fue el asesinato de un joven a la plena luz del día con personas que estaban claramente identificadas. Y esto lo voy a poner en contexto también, Manuel. Yo sé que seguramente para los resquemores de cómo se maneja esto, pero ya esto es una información que ha sido publicada y que ha sido llevada a los tribunales y a la opinión pública. La muerte de Basilda Acosta es un hecho que se nos toma a los manifestantes de aquel momento, porque acompañamos esa manifestación junto a los jóvenes venezolanos, junto a los jóvenes nacionalistas, hasta las últimas consecuencias. Y fue ahí
donde quedamos expuestos ese grupo de manifestantes. El piquete de la Policía Nacional Bolivariana, que custodiaba la esquina de Tracabordo, que separaba la manifestación del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, tenía un piquete de la policía. Ese piquete fue mandado a desalojarse y retroceder. Y evidentemente por tratar de salvar las responsabilidades, nos dijeron, échense para atrás y cuídense porque nos han mandado a retirar. Lo cual muestra la escena, la misma escena que en Venezuela, la traición de aquellas personas que quisieron llevar a una manifestación por la libertad, fueron traicionadas por los ejes políticos. Ya sabían lo que iba a suceder. José Luis, justamente, y recuerdo perfectamente, al llegar a la esquina Monroy, si seguíamos camino al centro de Caracas, rumbo a Miraflores, por así decirlo, nos encontrábamos un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Si girábamos hacia el sur, había otro piquete de la Guardia Nacional Bolivariana, los cuales son tristemente famosos por no tener ni un ápice de misericordia al momento de utilizar bombas lacrimógenas y apresar a todo manifestante. Sin embargo, y aquí la coincidencia, ¿no? Que la coincidencia en estos casos nunca existe, está totalmente fríamente calculado. Cuando íbamos al norte nos encontrábamos con el piquete de la Policía Nacional. Y allí la gran diferencia, y justo recuerdo cuando se nos acerca aquella, creo que era capitana de la Policía Nacional, Correcto. y nos dice efectivamente, si siguen por aquí, no me hago responsable de sus vidas. Que cualquiera puede interpretar que nos está advirtiendo de forma amigable, pero realmente es una amenaza velada. Y acto seguido se va, desaparece. Es allí cuando decidimos avanzar rumbo a Tracabordo. Para el que conoce Caracas, íbamos en dirección hacia el barrio de La Candelaria y allí nos encontramos, bueno, con la barbarie, Y voy a hacer este símil histórico. Si bien el 12 de febrero de 1814 la juventud se tuvo que enfrentar a la Legión Infernal comandada por los lugartenientes de Boves, allí es cuando vimos la Legión Infernal del chavismo, cuando vimos agentes del SEBIN plenamente identificados con el uniforme de negro y a colectivos. Para el que no Manuel Collazo. Manuel Collazo. Manuel Collazo, creo que es. Él se llamaba el funcionario que hizo los disparos que quedan en cámara y quedan registrados en la muerte de Basil da Costa. Efectivamente, y vimos los colectivos, que para el que no lo sepa, el que sea fuera de Venezuela, los colectivos es como llamamos a los grupos paramilitares al margen de la ley, que armados por el chavismo defienden con sangre la revolución y que usualmente están integrados, por un lado, por el AMPA común, por la criminalidad, pero por el otro, y esto es lo interesante, porque justo el caso que me comenta José Luis de Ollazo es ese, también por funcionarios activos y por guardaespaldas de los principales tiranos de Venezuela. Entonces, tras las investigaciones se da a conocer que ese acto de represión puntual fue orquestado desde un punto de vista intelectual por Freddy Bernal, Diosdado Cabello y por supuesto Nicolás Maduro, y que tenían por objeto sembrar en la juventud venezolana el miedo. ¿Cómo? Mostrándonos que son capaces de asesinarnos a plena luz del día, que no tienen ningún tipo de consideración por la dignidad humana, no les importa en lo absoluto, y por eso hicieron lo que hicieron. Pues bien, una vez se va el piquete de la Policía Nacional, nos reciben con tiros, con disparos, y seguramente tú lo recordarás porque yo lo recuerdo, vamos, yo creo que hasta un trauma generado. Yo recuerdo los silbidos de las balas. Nos silbaron las balas. Nos silbaron las balas y es en ese momento en que tú dices, memento mori, todos somos mortales. Por esto, en esa explosión de adrenalina, te sientes vivo, pero al mismo tiempo te ves que pudiste
a estar muerto, estar del otro lado. Y Todo recuerdo esto muy que bien, relatamos son reacciones de segundos, de escasos minutos. Todas estas reacciones que describe son las reacciones de segundos y minutos después de aquel momento en que la policía dice nos retiramos. Uy, o sea, la advertencia de la amenaza de lo que realmente iba a suceder. y yo recuerdo claramente, y es por eso que yo no pierdo la esperanza, eso sí, respaldada por acciones, yo no pierdo la esperanza en la libertad de Venezuela. ¿Por qué? Porque a pesar de ese recibimiento terrible con armas de fuego, no solamente cortas, sino también con armas largas, que no se nos olvide, la Hay, gente seguía avanzando. hay que tener otro dato más importante, Manuel, y para quienes nos siguen, de este relato, la crónica del 12F, es todo lo que sucedió antes del hecho, durante el hecho y después del hecho, porque si bien es cierto que antes de que exista el asesinato, el crimen a cielo abierto, a plena luz del día y con todas las cámaras, porque quedó registrado no solamente en las personas que fueron perseguidas por las cámaras que se grabaron, sino porque fue grabado por tantas cámaras que era imposible desmentir la versión oficial de la tiranía de decir de que fue provocado por otras intenciones. Fue hecho y fue edificado por el régimen totalitario, fue edificado por el Estado tiránico. Pero antes de eso, como bien decía, para ilustrar y ver ese frente norte, que es donde realmente se ve el asesinato, el crimen, el forcejeo natural de la marcha, como tú bien describías, era enfilar la marcha por la avenida Universidad hasta sobrepasar no solamente el piquete, Manuel, es que estamos hablando de que un piquete normal puede llevar casi un pelotón de funcionarios. Para aquellas personas que son animadas en llevar los números cuantificables en funcionarios, saben exactamente a lo que nos estamos refiriendo. El piquete que se encontraba hacia la avenida Universidad, hacia subir en dirección a lo que sería la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en las Fuerzas Armadas, estamos hablando de por lo menos de 3 a 5 pelotones entre policía, Guardia Nacional y de distintos grupos. O sea, habían funcionarios a pie, en escudo, habían funcionarios. Ahorita ustedes seguramente podrán ver algunas imágenes, lo podrán retratar y ver las imágenes cuando los estudiantes sobrepasaban los escudos y saltaban. Evidentemente hay nombres icónicos de aquellos jóvenes que saltaron esas barras, pero eso no logró encender el momento que estamos describiendo, ni siquiera hacia el sur de Caracas, o sea, lo que era la avenida Bolívar. Fue hacia el frente norte de Caracas, donde termina haciéndose todo este escena. Disculpa, Manuel. No, sin problema, José Luis. Quería Estamos acotar que, para rememorar. Es él. quería acotar que tal cual fue el Gloria el Bravo Pueblo que salió ese día a manifestarse. Claro, es que fue así. Al final se hizo historia ese día y eso lo tiene que comprender la gente. Cuando me dicen que el venezolano no tuvo el valor o no tuvo la gallardía de enfrentarse a la tiranía, yo les digo es mentira, porque siendo recibidos por fusiles, porque siendo recibidos por armas de fuego, decidieron avanzar y Lo que avanzar hasta las dijiste, últimas consecuencias. silbando las balas y los jóvenes iban hacia adelante. Adelante decían, vamos a sobrepasarlo, vamos por la libertad. Eso era la cocina. Escúchenlo en los videos al fondo. Y Y es que esa mira, era la José Luis, cocina. yo en todo el video he estado un poco tartamudo, no lo niego, pero porque es que me estremece pensar, rememorar estas escenas. O sea, es de nuevo esa adrenalina volviendo, que ibas avanzando, te silbaban las balas, veías al otro, se cruzaban las miradas en mira, pudimos haber muerto, ¿qué hacemos? Seguimos, seguimos, seguimos. Recuerdo muy bien que desde la esquina Monroy a Tracabordo, habían como pasillos de locales comerciales con unas columnas. Pues bueno, ahí nos refugiábamos. Ahí nos refugiábamos.
Ahí nos refugiábamos, desde los vecinos la gente empezaba a gritar, cuidado, está por la derecha, está por la izquierda, tengan cuidado. Y se escuchaban las detonaciones, las terribles detonaciones. Y por eso yo insisto, no solamente fue con la típica pistola, o también fueron armas de fuego, armas largas, porque incluso cuando nos retiramos pudimos ver los casquillos. O sea, una cosa terrible. No. Quedaría en la mitad. Yo que soy caraqueño de pleno centro de Caracas, ahí vivía, que en paz descanse. Hay que hacer honor y mención en este día a un gran patriota nacionalista de la Candelaria, a Efraín Ortega Hurtado, hombre de esa ciudadanía nacionalista que acompañó a cada uno de los jóvenes venezolanos antes, durante y después del 12F. Un patriota que en esa esquina de Tracabordo donde asesinaron a Basil, él se encontraba. La esquina de Tracabordo está en la parte de atrás, una cuadra más arriba de la Fiscalía General. Pero como la Fiscalía tiene distintas oficinas dentro del centro de Caracas, la otra se encuentra en Ferrenquín, que es la que tú dices, Snell. Y la siguiente, en la siguiente cuadra, sería la avenida Urdaneta, en la esquina de Platanal, donde se encuentra el Ministerio de Relaciones Interiores, que es de donde salieron los pistoleros. Snell, Vicente. Yo compartí mucho con los habitantes de Chacao en el 2014, los vecinos de Chacao, y tengo entendido que Redman fallece, es asesinado en Chacao, luego de salir de la manifestación, ¿o me equivoco? Correcto. Correctísimo. Entonces, En la avenida que da al centro comercial San Ignacio, ¿no? Creo que fue por efectivamente. Pero en el caso de Basil Acosta, como bien decía José Luis, justo desde la esquina Monroy hasta la esquina Tracabordo, se alza entre la vanguardia que estaba allí, del grupo de resistencia que estaba allí, una silueta. Y esa silueta cae en seco. Y yo lo vi. Estaba allí. Y el Vanderlei también. Claro. Y el cuerpo se nos estremece a todos porque decimos, el que cayó allí pudo haber sido yo. O sea, cayó uno de los nuestros. No me importa ni cómo se llamaba, ni cómo se veía, ni cómo se vestía. Cayó una parte de mí porque estaba allí luchando por lo que yo creo. Estaba ahí peleando por Venezuela. Y fue allí cuando empieza, digamos, esa apresurada evacuación, que nos vamos allí corriendo como se podía, a pesar de que todavía seguían las detonaciones, y se trae ese pobre muchacho. Empezamos a empujar incluso a los mismos manifestantes un poco para tener espacio. Y cuando estamos casi por llegar a la estación Parque Carabobo, dejan por vez primera el cuerpo de Basil sobre el asfalto. Ahí es cuando vemos la gravedad de lo sucedido. Y cuando yo veo ese rostro joven, como el mío en aquel entonces, hace unos 11 años, demacrado por una bala que le da justamente en el pómulo izquierdo, yo digo, nos lo mataron. Nos lo mataron. Y yo sin saber, a ciencia cierta, y deseando de corazón que no fuese así, grito, nos lo mataron. Entonces la gente empieza furibunda a avanzar aún más. Recuerdo que otros buscaron la ayuda de algunos motorizados taxistas, de una persona que andaba con una camioneta, en fin. Y luego se llevaron a Basil da Costa, quien desafortunadamente llegó sin signos vitales al hospital. Pero nosotros seguimos. Y al ver, digamos, ese maremoto de gente capaz de luchar y dejar la piel allí, que a pesar de que nos mataron a un muchacho, seguíamos al frente, ahí se metieron los piquetes de la Guardia Nacional a defender a los colectivos. Ahí se metió la Guardia Nacional a defender a los colectivos. Y todo lo que tenían en bombas lacrimógenas, en perdigones, todo ese arsenal, nos los echaron encima. Son unos sinvergüenzas, son unas hienas, son unos asesinos. Todos, absolutamente todos. Y viendo que estaban masacrando a los estudiantes a sangre fría, se meten para reprimir a los estudiantes. Eso fue lo que pasó el 12 de febrero. Hay que denotar otra cosa más acerca de los funcionarios uniformados y aquellas personas que todavía rinden pleitesía al Estado tiránico, al gobierno tiránico.
es que entre muchos de esos funcionarios la indignación se mostraba caras adentro, pero con ese temor de acatar las llamadas, el llamado intransigente a reprimir. Tenían, ¿cómo se llama? El desagrado de tener que hacer lo que hicieron, aún a sabiendas de que lo que estaba pasando era incorrecto, Manuel. Y de ahí, correcto, no solamente a lo que dices tú de la guardia, de la policía, así como el piquete de policía que describimos hace unos minutos, cuando se echó para atrás y nos decían, no nos hacemos responsables, también el resto de funcionarios, incluso por ahí cerca queda el 6CPC, de tener que verse involucrados y tener que echarse para atrás porque sabían que lo que estaba pasando no era correcto, no era ético ni profesional. Y en ningún momento, a pesar de que, como dijo Vicente hace unos minutos, no era por la Constitución y las leyes, es que por derecho natural el ser humano tiene la voluntad ciudadana de defenderse y sobre todo de defender los derechos fundamentales por los cuales ningún tirano, ningún gobierno puede oprimir o reprimir. Muy bien, José Luis, que trajiste a colación el nombre de nuestro amigo Efraín. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué, José Luis. Y el halago que le voy a hacer a Efraín, por descontado, también va para ti. Es el siguiente. Cada vez que nosotros, los que en aquel entonces teníamos unos 20 años más o menos, 18, 19, 20 años, decíamos, ¿cómo es posible que esta lucha por la libertad de Venezuela la tengamos que hacer principalmente nosotros, que ni siquiera votamos por ese esperpento? Y sin embargo, las generaciones mayores, los responsables, no solamente por votar, sino también las élites comunicacionales, económicas, financieras, empresariales, que le dieron vida al chavismo, ¿por qué no son ellos los que están poniendo el pecho? ¿Por qué no son ellos los que están regando con su sangre las calles de Venezuela, sino que tienen que ser los jóvenes? ¿Por qué pasa eso? Y mira, cuando yo veía gente como tú o gente como Efraín, que evidentemente son de otra generación, que hacían un mea culpa y decía, hey, esta lucha no es de los jóvenes, esta lucha es de todos los venezolanos y que están compartiendo trincheras con nosotros al frente. Mira, eso a mí me inspiraba. Y yo decía, gracias por la coherencia, gracias por asumir esa responsabilidad histórica. Y lo digo aquí y lo puedo decir porque ya no voy a poder meter en problemas a Efraín porque desafortunadamente está haciendo guardia en otro plano. Mira, Efraín nos acompañó en la lucha de la resistencia, los que estuvimos haciendo resistencia en las calles. Y recuerdo una vez que casi me captura la Guardia Nacional y que yo vi en la figura de Efraín prácticamente un salvador, cuando de repente entró con su carro, con su automóvil, en una callejuela y dijo, Manuel, súbete. Me salvó de la prisión. Eso lo tengo que decir. Me salvó de la prisión, con la ayuda de otro de sus compañeros. Pero bueno. Ahora bien, Vicente, Esnel, que no lo Ha sido una habíamos lucha de el impacto del asesinato de Basil Acosta en el resto de la sociedad. Bueno, como comenté hace rato y que ciertamente lo dijiste también, no lo conocíamos, pero la lucha, el sentir nacional, el sentir humano, venezolano, nos une. Y cuando nos dicen, no, que acaban de matar a alguien allá, acaban de asesinar a un estudiante, nosotros nos quedamos en shock. Y algunos estaban asustados, varios se fueron, pero muchos nos quedamos. Y yo les comento a los muchachos y me preguntan que, bueno, ¿qué hacemos? Y entre varios decidimos, no, vamos a quedarnos, vamos a terminar de rezar aquí y que estamos en la vigilia, si no me equivoco, y nos quedamos aquí, seguimos protestando. Y que es algo que tú mencionas, que es al ver
cuando volteas, cuando cruzas mirada con otra persona y sin decir nada, porque él solo lo ve y ya sabes lo que quiere decir. No sé si, bueno, creo que todos aquí entendemos ese sentimiento, esa comunicación por miradas. Y es algo que yo les comentaba a los que estábamos, digamos, en las primeras, segundas, terceras líneas, ¿no? De estas manifestaciones. Yo solamente te miraba y tú me mirabas y listo. Era como que, bueno, tenemos que seguir hacia adelante. Sigue, sigue, sigue. Y que era algo, ¿cómo lo puedo explicar? Es el sentir natural. Es el llamado natural de la libertad. Y que esto ni siquiera es por sectores políticos, esto es por la realidad de lo que se vive. Y que eso era un choque entre los dirigentes y la sociedad civil que era partidista y los que no, los que estaban allí por convicción. Y que es algo que, bueno, que creo que hay que siempre resaltar, que siempre recalcar. Algo que yo le comentaba a un muchacho para el año 2013, era que veía cómo la sociedad se dividía en dos generaciones, la generación de ruptura y la generación de relevo, siendo que la generación de relevo era esos dirigentes, esa sociedad civil que seguía los mismos esquemas, los mismos patrones que nos han mantenido en esto, mientras que la sociedad de ruptura era esta juventud nacionalista, era esta juventud patriota, era esta sociedad civil independiente, como lo comentaste hace rato, los autoconvocados, que se dedicaban a analizar la situación, que se dedicaban a estudiar, que se dedicaban a comentar, que se dedicaban a dirigir a los demás. ¿Me explico? No por un, ni siquiera, no, es que esto no se trata, que ciertamente es político, pero es que esto saltó más allá. Porque por un lado estaba el sector político hablando, pero por otro lado estaban las calles con la gente, más que todos con los jóvenes. Y muchos vecinos decían, no, es que hay que salir más, bueno, pero acompáñanos. Y algunos se sumaban, pero otros no, porque esto es como un esquema mental en los que algunos dicen, ok, te acompaño en esta lucha, pero te acompaño como en espíritu, ¿no? Te acompaño, cuentas conmigo, pero no de manera física, algo así. Dale, te apoyo, pero lo importante era allí, en ese momento, era que mucha gente se sumara, que muchas más personas. La consigna, Vicente, era vecino, únete a la lucha. Exacto. Acá nosotros decíamos, vecino, escucha, únete a la lucha. Y muchos se sumaban, porque era algo que va mucho más allá de edades, que va mucho más allá de todo. Era el sentir nacional. Y que, bueno, ya sabemos lo que pasó. Mucho, eso, como comentaba Manuel, creo que muchos podríamos tener traumas o cosas, situaciones que podemos recordar y que se nos pone la piel, como dicen, de gallina, ¿no? Y Vicente, lo más triste de todo es que tras los muertos, los heridos de bala, la represión y los presos políticos, como el caso de nuestro compañero José Luis Santamaría, a pesar de todo ello, la asquerosa dirigencia política de la falsa oposición traicionó a todo el sentir venezolano y no hizo otra cosa que convocar un proceso de diálogo con la tiranía para salvaguardar sus privilegios y sus prebendas electorales. Una cosa nefasta. Pues bien, terminando el día. Es que como lo comentaba, por un lado yo recuerdo mucho una noticia y todo, que por un lado tenían las cámaras en un supuesto diálogo y por otro lado estaban las cámaras con los supuestos cuerpos de seguridad reprimiendo a los jóvenes. Ahí se notaba mucho la ironía de esa situación. Y Manuel, diálogos en donde ningún elemento de la casta política de la falsa oposición se salva. Ahora bien, para terminar el tema de Basil Acosta, recuerdo muy bien que una vez pasa todo esto, vienen los piquetes de la Guardia Nacional,
nos empiezan a reprimir como pueden y la gente empieza a escapar. Es una verdadera desbandada caótica. Mucha gente se devuelve por la avenida Universidad, que de allí las famosas patrullas encendidas del CCPC, y otra gente se tuvo que refugiar en la estación del metro de Parque Carabobo, una estación de metro de un sistema subterráneo que fue asediado por la Guardia Nacional y que dispararon bombas lacrimógenas dentro del metro. Entonces la gente tuvo que encaramarse y subir los torniquetes como podía, tratar de escapar, forzar las puertas del metro para huir. O sea, vimos una situación realmente dantesca. Y cuando por fin la gente logró reagruparse y esa naciente resistencia, más o menos acéfala, espontánea y desorganizada, dijo, pues ahora qué vamos a hacer, el llamado fue prácticamente espontáneo nuevamente y muchos de los que estábamos en Caracas nos fuimos directamente a Chacao y empezamos a buscar todos esos elementos simbólicos de la tiranía, como los carteles que tenían las sedes de oficinas públicas, de ministerios, etcétera, para demostrar nuestro descontento y nuestra indignación hacia el asesinato de Basil Acosta. Y en ese orden, en ese contexto, vuelven nuevamente los corceles de la Legión Infernal, vuelven nuevamente los colectivos, suenan nuevamente las detonaciones. Y yo recuerdo que ya habiendo visto lo que tuve que pasar, mi reacción de inmediata fue pecho tierra, me lancé al suelo. Me lancé al suelo y veía que la gente corría. Y cuando alzo mi mirada, nuevamente gritos, gritos, gritos. ¿Y qué era? Que justamente en la avenida Arturo Uslar Pietri, que es la que conecta la salida del metro de Chacao con el centro comercial San Ignacio, a la altura de la cancha que hay allí, que justamente a la mitad, habían asesinado a Robert Redman. Habían asesinado a un segundo joven patriota. En la más descarada publicidad, para que se notase, para que el metamensaje fuera, si te rebelas contra la tiranía, terminarás como él. Eso era lo que querían, el miedo. Hay otro inciso más, Manuel, o traer a memoria a otro gran nacionalista, que en paz descanse, Gilmer Jardín, de esos luceros que tenemos hoy en el cielo, alumbrando la gran libertad de Venezuela, la reconquista que pronto verá, es llamarnos a nosotros, mandarnos mensajes e informarnos que después de todo lo sucedido en el centro de Caracas, ya en Chacao, el próximo asesinado, la próxima víctima de la revolución era Robert Redman. Robert Redman era de esos muchachos que en aquellos tiempos manejaban las redes, sus mensajes, su información, y era un furibundo informante de todas las operaciones y las movilizaciones. Y de ahí que fuese la víctima elegida, perfectamente edificada para mandar el mensaje que ese día se quería mandar. De hecho, y que quede para la historia, para que quede para la historia. Yo había conocido a Robert Redman antes de ese día fatídico. ¿Y dónde lo conocí? Pues en las manifestaciones que nosotros convocamos luego del fraude que le hicieron a Capriles y que el cobarde de Capriles capituló. En esas manifestaciones que hicimos en la Plaza Altamira y en todo Chacao, en ese contexto yo conocí a Robert Redman. Y tan es así que en su momento un grupo de, digamos, autoconvocados que queríamos seguir haciendo manifestaciones, empezamos a hacer una lista y uno de los que firmó esa lista con su nombre y su número para que lo convocáramos fue Robert Redman. Y de hecho, la manada. Correcto, y de hecho, yo todavía guardo ese papel con la firma de Robert Redman. Por eso cuando cae Robert Redman en Chacao, para mí un gran golpe emocional, porque es prácticamente que nos hubiese matado a cualquiera de nosotros. Insisto, incluso sin conocer su nombre, sin compartir mucho con él, era un hermano de lucha. Me dice recordar, y por eso hice el inciso desde el primer momento, porque es la misma lucha del 11 de abril. Cuando
un gran venezolano referente de la ciudadanía venezolana, habla por qué el mea culpa de que no entender lo que estamos enfrentando. Y es ahí cuando las palabras de Vasco da Costa y de Noel Alejandro Leal nos deben llevar claro al mensaje. No fue la traición del 11 de abril, sino no haber entendido que como ciudadanos nuestra libertad no está entregada ni firmada en un cheque en blanco para que los partidos políticos, los movimientos y los líderes asuman que nuestra libertad puede ser hipotecada o claudicada o lograda hacer un pacto de convenimiento. Nuestra libertad es nuestra por derecho natural. Yo quisiera agregar, bueno, que la lamentable muerte de Basil da Costa y de Robert Redman dejaron una chispa que nos hizo a todos los venezolanos entender de que no necesitábamos de líderes o líderes políticos o, o militancia política alguna para luchar por la libertad de nuestro país. Son unos mártires, pero nos dejaron un gran legado que todavía seguimos conquistando día a día, derrocar la tiranía que hoy está en Venezuela, pero nos demostraron eso, de que teníamos políticos de cartón y su legado hoy todavía sigue presente, después de 11 años, y lo seguirán hasta conquistar la libertad. Y siento que desde allá arriba, desde el firmamento, desde el cielo, están con nosotros, y donde quiera que estén, están con Dios guiándonos en esta lucha. Y feliz Día de la Juventud para todos los presentes, hoy 12 de febrero. Manuel, sé que estás despidiendo y yo sé que siendo no un joven, sino un ciudadano más de esta nación, responsable de los actos y sobre todo responsable de amar y defender la nación. Pero hoy el repique de contemplar y de reflexionar toda esta crónica nos lleva a lo que muchas veces le han querido endilgar a ustedes y no a nosotros, a la ciudadanía adulta contemporánea, sino a la juventud nacionalista de aquel 2014. ¿Valió la pena? Como ciudadano venezolano y expreso político, ¿valió la pena? ¿Valió la pena pagar prisión por un sueño de libertades que muchos jóvenes hoy, que desde los luceros hoy nos alumbran? Hoy me siento no menos digno de no llevar con honor, como decía Óscar Pérez en aquella manifestación de años posteriores, para decir el mayor respeto, la mayor honra que podemos hacer a estos mártires patriotas es continuar la lucha hasta la libertad. Así es, yo también siento que valió la pena haber estado ese día en esa manifestación. Claro que sí. Lo volveríamos a hacer, sin lugar a dudas. Lo volveríamos a hacer. Vicente, no sé si querías agregar algo antes de terminar. No, nada que agregar. Creo que todos hemos compartido bastante nuestras experiencias. Creo que se ha sacado bastante un buen resumen, por así decirlo, ¿no? Y creo que es algo que ese legado de Basil da Costa y de Robert Redman está vigente, que es el sentir nacional, independientemente de partidos y todo esto, ¿no? Es el país por encima de todo esto. Y que hoy veo mucho más vigente que nunca, porque ya no tanto voy enfocado hacia la ciudadanía, adultos contemporáneos, sino a la juventud en general, que ya no cree en estos partidos políticos tradicionales, y que creo que es importante no caer en lo que es la política, en la indiferencia, sino saber de dónde parte todo esto, ¿no? Y seguir regando esta semilla nacional. Yo creo que cuando se reescriba la historia de Venezuela, ya derrocada la tiranía, Basil y Robert estarán presentes en esos escritos de cómo derrocamos al yugo cubano que quería apoderarse de nuestra nación. Pues para cerrar, yo lo que voy a es hacer un llamado a recordar que la lucha de los caídos no es en vano,
que la lucha de los caídos, de los mártires por la libertad, por Venezuela se mantendrá y que su alma, su vida, su legado vivirá en la medida en que la llama de la lucha se mantenga encendida. La mejor forma de honrarlos es continuando con la lucha por la libertad de Venezuela. Y por eso quisiera que recordemos todos, tanto los que estamos en este panel como a los eventuales escuchas de este programa, que alcemos la mirada al cielo y que desde el corazón roguemos al Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de nuestra Madre María, por el descanso y también por el acompañamiento de Robert Redman, de Basil da Costa, de todos los mártires que regaron con su sangre las calles de Venezuela y de, por supuesto, de esos hermanos nacionalistas que tuvimos el honor de conocer en vida, como el caso de Vasco da Costa, Efraín Ortega, Gilmer Jardín, Luis Alfonso González Yupanqui y cada uno de estos guerreros que sin lugar a dudas nos están observando y guiando desde el cielo. Alcemos nuestras oraciones y que en nombre de Dios ellos intercedan también por la libertad de Venezuela. Amén. Amén. Con este emotivo llamado a la lucha, pero también a la memoria, despedimos este especial sobre el 12F, Crónicas Nacionalistas, sobre esa llama, sobre ese fuego, sobre ese fulgor de la resistencia. Un gran abrazo a todos y que Dios bendiga a Venezuela.